Un día Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento, dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Las Escrituras nos dicen en el libro de Hechos que estos mismos discípulos de Cristo fueron hombres sin estudios ni letras, pero aún así las autoridades y maestros se maravillaban y les reconocieron que habían estado con Jesús. En Israel, en el tiempo de Cristo, solo el 5% de la gente estaba alfabetizada. La gente común, el 95% de todos, eran como Pedro y Juan, pescadores, campesinos o artesanos, miembros de una cultura o sociedad verbal que transmitía información y conocimiento de generación a generación por la tradición oral. Hoy en día, aproximadamente 2.500 millones de personas en el mundo todavía son miembros de sociedades orales. Aprenden a través de métodos tradicionales, tales como la narración, las parábolas, la música, drama, memorización, recitación, proverbios, la poesía y la oratoria. Aquí presentamos estrategias creativas y relevantes para alcanzar, discipular y sembrar iglesias entre las multitudes que no leen libros, entre los que todavía siguen las sendas antiguas de la tradición oral. Exploramos el mundo de las culturas orales con las siguientes imágenes de Asia, África y las Américas indígenas.
Los miembros de una cultura oral pueden ser analfabetos, sin estudios o tal vez pertenecen a una comunidad local que prefiere no aprender de los libros. Se ha dicho en el África Occidental, cuando escuchamos algo, lo guardamos en el corazón. Nuestros corazones son nuestros libros. Mi nombre es Senyo Kujo, director de Everland Rescue Mission, una misión con la visión a alcanzar los 14,000 pueblos no evangelizados que se encuentran en Everland, en Ghana, Togo y Benín. En los últimos 3 años, hemos estado alcanzando a los analfabetas que se encuentran entre la gente Ewe. Al momento estoy hablando desde Mafi, Port Dolor, en el centro de Everland. Durante los últimos 3 años, hemos plantado 75 iglesias nuevas en lugares donde se encuentran los analfabetas. Nosotros usamos historias bíblicas para comunicar con nuestra gente de tradición oral, porque aprendimos que nuestros abuelos usaron narraciones e historias para pasar información de generación a generación. Esto ha sido un éxito para nuestro trabajo de plantar iglesias. Cuando entramos en los pueblos, hasta el más joven del pueblo puede contar las historias que sus abuelos han contado, que no se han escrito en papel. Hemos identificado esta herramienta tan efectiva. Ahora contamos historias bíblicas. Mirando a Jeremías 6:16, esto es la senda antigua. Debemos parar donde está el mejor camino para nuestra gente, nuestros analfabetas. La iglesia primitiva no tenía Nuevos Testamentos escritos, ni prensas para imprimir. Aún así, en el primer siglo, evangelistas como Pedro y Juan extendieron el Evangelio por todo el mundo conocido. El Evangelio se transmitía por una tradición narrativa. Las historias de la vida y hechos de Jesús y los apóstoles se convirtieron en la literatura oral de la iglesia. A través de la narración, el Evangelio alcanzó los rincones más lejanos del mundo. Hoy, muchos de nosotros de la comunidad misionera y sembradores de iglesias entre grupos étnicos tradicionales, hemos perdido contacto con los métodos antiguos de comunicación. Hemos olvidado el papel clave que aún tienen en las comunidades menos alcanzadas del mundo. Nuestros métodos urbanos y modernos para alcanzar las ciudades se han extendido a los pueblos y lugares aislados, muchas veces con resultados limitados o aún negativos. Amigos, quiero compartir con ustedes la importancia de comunicar el Evangelio a los analfabetas. Quiero compartir mis convicciones porque creo que es importante. Quiero compartir experiencias que tuve en el estado de Gujarat, India, aproximadamente 25 años atrás. En 1974, me mandaron Friends Missionary Prayer Band a las tribus de Gujarat, en el sur del estado. Fue después de 4 años de entrenamiento teológico y 1 año de entrenamiento misionero que me sorprendió encontrar que no tuve suficiente entrenamiento para comunicar el Evangelio a las tribus. Primero fui con toda la literatura que me dieron la misión Operación Movilización. Fui con 2 costales llenos de libros y folletos, Nuevos Testamentos y Biblias. Yo y mi compañero, cuando entramos en el pueblo, quedamos sorprendidos que la gente no quisiera aceptar nuestra literatura. Dijeron, nosotros no sabemos leer ni escribir. Todas estas experiencias, el Señor las utilizó para convencernos que no fuéramos entrenados suficiente para comunicar el Evangelio a los analfabetas. Entonces, después de 2 años, el Señor cambió nuestra actitud, nuestro entendimiento en cuanto al ministerio con los analfabetas.
Hicimos muchos errores. En aquellos días no había el entrenamiento puentes de comunicación. Nadie nos enseñaba sobre los analfabetas y cómo comunicarnos con ellos. Después de casi 2 años, tuvimos que humillarnos, dejar a un lado nuestro entrenamiento teológico, todo nuestro entrenamiento misionero, dejando a un lado y comenzar de nuevo. Señor, aquí estamos para aprender. Después, el Señor nos enseñaba cómo comunicar el Evangelio. Hemos también olvidado que cada cultura, tribu y nación tiene sus historias y literatura oral propias. Estos métodos tradicionales de comunicación se transforman en puentes para el Evangelio cuando se aplican en compartir la literatura e historias de las Escrituras. La Biblia consiste en 75% de historias, y la narrativa bíblica revive la relación entre Dios y el hombre desde la creación hasta el Apocalipsis. Cuando contamos las historias de Dios, es vida para los que nunca han experimentado a Dios, para los que nunca lo descubrirán a través de una página impresa o de un folleto. Las historias cambian y ajustan nuestra visión del mundo. Las historias que contamos pueden definir quiénes somos, qué es lo que nos importa, dónde hemos estado y a dónde vamos. Las historias de la Biblia transformaron al mundo entero en el primer siglo. Estas mismas historias pueden ejercer una gran influencia sobre las actitudes y valores de los grupos étnicos menos alcanzados de hoy en día. Investigaciones y la experiencia indican que los de culturas orales aprenden mejor por el ejemplo o modelo y por la memorización de la tradición oral. Aprenden por escuchar y repetir. También aprenden por una variedad de formas de música tradicional. El drama también toma un papel importante en la comunicación verbal. Considerando la manera en que los de culturas orales aprenden, nos tenemos que preguntar, ¿es necesario saber leer para ser un cristiano maduro? Misioneros y sembradores de iglesias de hoy en día han requerido la alfabetización para alcanzar la madurez cristiana. Muchas veces olvidamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el narrador maestro de todas las edades. Hemos pasado por alto la manera en que Jesús escogió su estilo de comunicación para la sociedad oral en que vivía. Juntos descubriremos de nuevo el potencial del arte antiguo, tal y como lo demostró Jesucristo. Aún sin la alfabetización, podemos alcanzar a los menos alcanzados y verlos madurarse en la fe. Escuchen estos testimonios de los que han aprendido a utilizar métodos orales en sus ministerios. Primero, le doy gracias a Dios por la oportunidad de asistir a este entrenamiento. Antes no era fácil para mí compartir la palabra de Dios con mi familia. Yo tengo el privilegio de poder leer y escribir, pero no toda mi familia lo puede hacer. Entonces, la forma en que les explicaba no era la mejor manera de hacerles comprender lo que quería compartir de la palabra de Dios. Mas ahora, yo sé que hay una manera, y aún yo puedo decir una manera potente, fuerte, poderosa, que yo puedo utilizar. Es algo que todo el mundo puede usar para comunicar con los no alcanzados en todas partes y sobre todo en África, donde somos una cultura
oral. Comprendemos y aprendemos muy bien si alguien nos explica y nos habla, de manera que es un privilegio para mí y le doy gracias a Dios. Entonces íbamos a un pueblo de leprosos con quienes trabajábamos. Por medio del método de narrar historias, nos fue posible ganar muchas almas de aquel pueblo. De las 10 familias en la colonia de leprosos, todos llegaron a creer en Jesucristo. Al escuchar las historias bíblicas, dejaron la idolatría y todas las cosas malas que hacían. Empezaron a orar a Jesús por sus problemas y dificultades. Yo alabo a Dios, quien contesta sus oraciones cuando oran. So they began to pray to Jesus for their problems and difficulties. En este entrenamiento hemos estudiado muchas cosas, tales como la comunicación. Aprendimos cómo podemos comunicar con la gente de tradición oral por medio de historias bien contadas. Ahora aprendemos cómo contar la historia y cómo escoger la historia. Sabemos qué es la mejor manera de contarla para que conozcan a nuestro Dios y para que les demos el Evangelio. Ahora estoy muy contento porque nunca he asistido a algún entrenamiento tan bueno. Ahora estoy seguro que al salir de este lugar yo puedo ir y hacer discípulos y entrenar líderes, y ahora podré plantar iglesias según el proceso circular. Estoy consciente del hecho que yo mismo lo puedo hacer. En el curso Puentes de Comunicación a Etnias de Tradición Oral y en los videos instructivos correspondientes, presentaremos los siguientes 10 puentes. Puente número 1. Comprender cómo se comunican las culturas de tradición oral. Veremos cómo el aprendizaje siempre ha sido transmitido sin libros en muchas comunidades tradicionales. قال له صاحبه وانا مالي قال لي بيتي تصنت انت وبيتي تسمع شويه راه جبت 100 ديالك انت قال له ودي انا ما عنديش قال لي لا ما عندكش يصير الاتساع هاد الكلمات تنبيعهم غير الواحد ماشي تنبيع 100. Puente número 2. Usar la lengua nativa. La mejor manera de alcanzar los corazones y verdaderamente comunicar a Jesucristo es en la lengua materna. Descubriremos por qué. Puente número 3. Jesús, el narrador de historias. Veremos por qué y cómo imitar el ejemplo de Cristo como narrador de historias. Puente número 4. Narración de historias bíblicas y diálogo. Futuros videos nos mostrarán cómo llegar a ser buenos narradores y cómo facilitar el diálogo efectivo. Puente número 5. Equipos de sembradores de iglesias. Después veremos cómo estos equipos se desarrollan y cómo empiezan ministerios en los pueblos no alcanzados. Puente número 6.
el proceso circular de sembrar iglesias. Seguiremos el proceso paso por paso entre sembradores de iglesias en comunidades tradicionales. Puente número 7. La historia de Dios, desde la creación hasta el Apocalipsis. La Biblia es el libro de la historia de Dios. Aprenderemos a contar la historia desde su principio y organizar sesiones de narraciones sistemáticas de la Biblia. Puente número 8. Parábolas de Jesús, drama y cultura. Descubrimos cómo las parábolas pueden mandar un mensaje potente en el contexto cultural de la gente con quien trabajamos. Oui. Venez, venez. Venez, oui. Venez. Venez, venez. Venez. Oui, maître. Oui, maître. Vous allez manger. Vous allez manger. Mon maître vous a invité. Vous allez manger. Oui, maître. Oui, maître. Ils vont manger. Oui, il y a à boire ici. Oui.